tardes. Que el amor y la paz de Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, esté con ustedes. Y le damos gracias a nuestro Señor Jesús que nos permite esta tarde estar escudriñando de su palabra y que estemos juntos, unánimes, en un mismo sentir, en un mismo amor y en un mismo espíritu. Les pido por favor que el día de hoy tengamos cercana nuestra Biblia porque vamos a estar buscando varios versículos. Y vamos a iniciar con una oración. Cerremos nuestros ojos y oremos. Padre eterno, te damos gracias por este día. Gracias por este momento que vamos a dedicar a estudiar tu bendita palabra. Te pedimos que seas tú quien tome el control de este momento tan especial y que tu palabra, que es espada de doble filo, traspase lo más profundo de nuestro ser y que impacte nuestra vida y sigamos siendo transformados a tu perfecta voluntad y ser agradables ante tus ojos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos visto y hemos oído del incremento de la violencia todos estos días a través de la televisión, de la radio, de periódico y sobre todo en las redes sociales? Cómo la maldad del hombre va en aumento cada día y se va extendiendo no solamente en nuestra comunidad, en nuestra colonia, sino a nivel mundial. Sobre todo en estos momentos que estamos viviendo la pandemia, que estamos encerrados en casa, se ha registrado un alto índice de violencia. Se han registrado mujeres golpeadas, niños y niñas abusados sexualmente, asesinatos, suicidios y muchas otras cosas más que en verdad son alarmantes. Y que bueno, yo te preguntaría como cristiano, ¿qué estás haciendo? ¿O qué podemos hacer? Pues muchas veces nos invade ese sentimiento de coraje, de impotencia, de tristeza, porque pues no podemos o creemos no hacer nada ante estos hechos de violencia que se escuchan en todos los medios de comunicación. Pero sabes, hermano, el enemigo, el diablo, nos hace creer que podemos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas o por medio de otras cosas, cuando no es así. La única manera que podemos hacer nosotros como cristianos es a través de la oración. Y no es cualquier oración, es la oración de la intercesión. Uno de los grandes problemas del cuerpo de Cristo, así como de la iglesia, es la falta de la intercesión. Cuando Dios nos exhortó, nos llamó, nos guió, nos invitó a que intercediéramos. Y lo vemos en su palabra, en el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 2, que dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Qué es esto? Que dice que perseveremos en la oración, que avancemos, que seamos constantes. La oración intercesora es el arma más poderosa que Dios nos ha dado para vencer al enemigo. Él tratará de engañarnos, de meternos dudas, de meternos miedo, sobre todo miedo. Uno de los grandes problemas que sufre el cuerpo de Cristo para poder interceder es la falta de conocimiento. Ya lo dijo el profeta Oseas en su libro, en el capítulo 4, versículo 6, que dice: perece mi pueblo por falta de conocimiento. Esto significa que la falta de sabiduría y de conocimiento es dado por Dios a través de escudriñar su palabra, de pasar tiempo con Dios a solas en oración. Porque, mi hermano, las batallas se ganan de rodillas. Esta falta de conocimiento se debe porque no conocemos el propósito de la intercesión para nuestras vidas, ni mucho menos para la iglesia. Automáticamente perdemos el sentido de la misma, el motivo de interceder, de orar, y se hace mal y no se obtienen los resultados deseados. Lo vemos en el libro de Santiago, capítulo 4, versículos 3, que dice: pedís y no recibid porque pedís mal. Entonces,
pedimos mal, por eso no tenemos los resultados que tanto anhelamos a nuestras peticiones. El propósito de Dios en la intercesión es que se haga su voluntad aquí en la tierra. Y ¿sabes? Es por medio de nosotros, porque nosotros somos los que llevamos su mensaje. Nosotros somos los que debemos de orar a través de su palabra. Nosotros somos los que debemos de enseñar. Y bueno, entonces entrando en materia, ¿qué es la intercesión? La intercesión es ponerse delante de Dios en oración a favor de otras personas. Ponerse a la brecha, ¿qué es esto? Ponerse como soldado en medio del combate, bien preparado, con el arma en la mano. ¿Cuál es nuestra arma? Pues es la palabra de Dios. Hacer vallado. Esto quiere decir, es levantarse, hacer un cerco de protección con la palabra de Dios. No es una oración cualquiera, es una lucha de guerra espiritual en oración. Ya lo dijo el profeta Ezequiel en su libro capítulo 22, versículo 30, y dice: buscad entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyere y no lo hallé. Entonces Dios busca intercesores que se pongan en la brecha, para que clamen por su pueblo que anda en pecado, para que clamen por aquellos que andan mal, que no lo conocen, y que dice que no los halló. Un intercesor es un hombre y una mujer o un niño que ora a favor, que lucha y ora a favor de aquel que está en necesidad delante de Dios. La intercesión es la actividad que nos identifica con Cristo. Ser intercesor es ser como Cristo, porque eso era Él. Él fue un intercesor y sigue siendo hasta el día de hoy intercesor. Y lo dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Ahora bien, si alguno peca, tenemos un intercesor ante el Padre, Jesucristo el justo. Entonces, si pecamos, tenemos un intercesor con el Padre. Pero para que esto sea, tenemos que arrepentirnos, tenemos que reconocer nuestro pecado, arrepentirnos, y Jesús va a interceder delante del Padre. Gloria a Dios. La intercesión son los ruegos que la persona que a la vista de Dios tiene el derecho de hacerlo para obtener misericordia de Dios a favor del necesitado. ¿Qué es esto? Que tenemos nosotros que ser una persona con ese derecho. ¿Y cuál es ese derecho? Caminar en santidad, con vestiduras blancas, estar sin pecado, porque si nosotros tenemos pecado no podemos interceder por nadie. Porque a través de nuestra oración intercesora Dios hace lo imposible posible. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de todo lo posible, dice su palabra. Sabemos que mientras el hombre estuvo en comunión con Dios, no hubo necesidad de interceder, ni mucho menos de intercesores. Entonces, porque Dios y el hombre estaban separados, no estaban separados por ninguna situación, no había nada que los separe. Su relación era perfecta y la capacidad de recibir amor de Dios hacia el hombre y del hombre hacia Dios era maravillosa. Nada lo impedía. Pero cuando el hombre decide dejarse engañar por el enemigo y desobedece a Dios, se produce una ruptura. Entonces el hombre deja de estar en comunión con Dios. Esta carencia con la voluntad de Dios de seguir amando al hombre a pesar de todo fueron las causas que provocaron la necesidad
de un reencuentro entre Dios y el hombre. Entonces surge un intercesor, la necesidad de un intercesor. La intercesión entonces es mediar entre dos personas. Una persona, un intercesor es el que toma el lugar de la otra persona delante de Dios, como lo hizo Noé, Moisés, Abraham y otros hombres de Dios. La intercesión también ocasiona y causa que la luz caiga. Esto es hacer que la luz de Dios caiga sobre aquellos que no ven, quienes son los inconversos, porque tienen los ojos cegados, tienen los ojos tapados por el enemigo, y ellos necesitan que alguien interceda por ellos delante de Dios, y caiga la luz y alumbre el entendimiento para ser salvos. Tristemente, hay muchas personas que nunca van a ser salvos, mientras tú, yo o otra persona intercedan por ellos delante de Dios. La primera intercesión, la intercesión que hace que las escamas de los ojos caigan y permitan que puedan ver y tener y entender el Evangelio, se ve en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 4, versículo 3, y dice así: y si el mensaje evangélico que anunciamos está encubierto, lo está solamente para aquellos que van por el camino de la perdición. ¿Qué es esto? Es la ceguera espiritual, ¿no? Que dice que que está encubierto y que es solamente para aquellos que van por el camino de la perdición, los que están en pecado. Esos son los que sufren de esa ceguera espiritual. La intercesión también es una guerra espiritual. Hay maneras de conseguir lo que es imposible y hacerlo posible. ¿Cómo es esto? Meternos al campo del enemigo, meternos y arrancarle lo que a él no le pertenece. Por eso lo dijo Jesús en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 12, y dice: desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos es objeto de violencia y los violentos pretenden arrebatarlo. Seamos los valientes de los que arrebatan. En la guerra espiritual pedimos lo que necesitamos, sabiendo que lo que vamos a recibir es a base de la autoridad que recibimos del triunfo de Jesús a través de la cruz. Y lo dice en Mateo 28, 18. Y dice así: y acercándose Jesús, les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pongamos un ejemplo. Si nosotros intercedemos por un enfermo, pues debemos de pedir por su sanidad. Y creyendo, y debemos de creer y declarar que Dios nos lo concederá como parte del triunfo de Jesús, del triunfo de Cristo en la cruz. De esta forma de violencia se arrebata, es lo que decía Jesús en Mateo 28, 18. Hay una sola cosa que los discípulos le pidieron a Jesús. No fue como que le enseñaran a hacer milagros, ni a expulsar demonios, ni nada de eso. Lo que los discípulos le pidieron a Jesús es que le enseñaran a orar. Es lo que más deseaban los discípulos, que Jesús les enseñara a orar, y se lo pidieron. El poder de la fuerza de Jesús venía de las largas horas que pasaba en oración delante del Padre, intercediendo. Ahí él sacaba esa fuerza que solo su Padre se lo daba a través de la oración. Y en 2 minutos Jesús ya luego estaba expulsando demonios,
sanando enfermos. De esa fuerza es la que nos da Dios a través de la oración, cuando vamos nosotros a interceder por alguien. Muchas veces queremos ayudar, nos hemos visto en la situación que queremos ayudar a alguien, a lo mejor a nuestros seres queridos o a alguna persona que vemos en desgracia, que están pasando por situaciones muy, muy, muy difíciles y queremos ayudarles, aunque sea en oración, en intercesión, pero no podemos. ¿Por qué? Porque no tenemos ese hábito de leer la palabra o de pasar tiempo con Dios, estar en esa intimidad con Dios. Entonces, pues no podemos interceder por esa persona. ¿Por qué? Porque no tenemos los conocimientos. Dios no nos ha preparado para ello todavía. El tiempo que pasamos en intimidad con Dios no es malgastado, es invertido. Y sabes, mi hermano, es invertido en el reino de los cielos. Invirtamos en el reino de los cielos. Dediquémosle más tiempo al Señor. Trabajemos para Él. La intercesión entonces no es una opción. La intercesión es una necesidad apremiante. Una de las cosas de las que tenemos que tener cuidado es en lo que declaramos, porque nada sucede hasta que lo decimos, hasta que lo dices. Lo dice en el libro de Proverbios 18:21. Mi lengua está el poder de la vida y de la muerte. Nuestras palabras tienen el poder, a través de ellas damos vida a lo que decimos o damos muerte a lo que decimos. Entonces, cuidado, porque nuestras palabras y nuestras acciones tienen un impacto en el terreno espiritual, pero también tienen un impacto en el terreno natural. Cuando hacemos una declaración o decimos algo es porque Dios quiere que se lleve a cabo y es a través de nosotros. Nosotros nos convertimos en la boca de Dios, porque en su palabra, Él lo ha escrito en su palabra, pero nosotros somos los que leemos y lo declaramos. Para hacer efectiva una declaración debe contener palabras ordenadas por Dios. Entonces, cuando declaramos algo debe ser lo mismo que dice el Señor y que habla en su palabra. Y si Dios lo dice es porque lo va a cumplir, y lo vemos en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11, y dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Entonces, la palabra de Dios no regresa vacía, ¿sí? Y si Él lo dice es porque lo va a cumplir. Entonces, encontramos enemigos. Para que una oración efectiva se lleve a cabo, también tiene sus enemigos. Y el primer enemigo para que esa oración efectiva no se lleve a cabo es el cansancio. Muchas veces llegamos y estamos cansados, un cansancio tremendo, que no tenemos ganas de nada. Pero sabes, Dios a través de su palabra te dice en Isaías capítulo 40, versículo 29 al 31, el Señor te da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no las tiene. Entonces, ¿qué dice? Que va a multiplicar tus fuerzas. Cuando tú te sientas cansado, lee este versículo y vas a ver, o clama al Señor y Él te va a dar las fuerzas. Otro enemigo de la oración efectiva es la distracción. No hay concentración. Estamos pensando en lo que va a pasar mañana, pasado mañana. Y no es bueno. O sea, el mismo Dios nos dice a través de Mateo 6:34, así que no os afanéis el día de mañana, que el día de mañana traerá su propio afán. Dios te dice, calma, vive hoy, vive este día y disfruta el momento que vamos a estar con Dios, olvidándonos de lo que va a pasar mañana, pasado mañana. Disfrutemos la presencia de Dios. El tercer enemigo
de la oración eficaz es el nerviosismo o la incredulidad, y sí será, y sí lo va a realizar, y a lo mejor no. No, que si Dios lo dijo, Dios lo cumple. Y como dijo el salmista en el libro de Salmos, capítulo 42, 11, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún te he de alabar, salvación mía y Dios mío. Entonces, no te abates, que no se preocupe tu alma. Descansa en el Señor, y si Él te ha dicho que te va a dar la promesa, eso va a ser. El cuarto enemigo es la prisa, el no tengo tiempo. Este es uno de los terribles obstáculos, una de las armas que ha ocupado más el enemigo para atacar, para que no se lleve a cabo el no tengo tiempo. No tengo tiempo en la mañana, no tengo tiempo en la tarde, y cuando llega la noche sigo sin tener tiempo, y nos pasamos sin pasar ni dedicarle un tiempo de oración a Dios. Y Dios te dice a través de Eclesiastés 8:3, no te apresures a salir de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. No te apresures de salir de su presencia, disfrútalo y dedícale tiempo a Dios, porque Dios toma en cuenta todo lo que nosotros hacemos, y Él nos ayuda y nos apoya en nuestras debilidades. El quinto punto del enemigo para la oración intercesora es el desánimo, que es esto, el fracaso, ¿no? Pues ya oré y no me contestó, le clamé a Él para que me ayudara en esto y no hubo nada. No, que no venga el desánimo. La palabra de Dios te dice en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza y la confianza en Dios. Entonces, que el desánimo no te haga presa, sino al contrario, sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y el último punto, el último enemigo es la pereza. Queremos, pero no podemos, como si quiero orar, si quiero, pero al rato, ay sí, y voy a mi habitación o al lugar donde oro, y voy dispuesta y termino no haciéndolo. ¿Sabes? Una de las cosas que te puede ayudar es que en esos momentos agarres la palabra de Dios y lee en voz alta, lee salmos, lee alguna palabra que Dios haya tocado tu corazón y repítelo, léelo en voz alta, hasta que el Espíritu de Dios empiece a fluir, y cuando tú te des cuenta, el Espíritu es el que va a hablar, el Espíritu es el que va a empezar a orar por ti. ¿Sí? Ven, dice en Mateo capítulo 7, versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, sigamos clamando al Señor, sigamos pidiéndole que Él nos ayude, que nos levante, que nos fortalezca. Busquemos al Señor con desesperación y lo vamos a encontrar, pero busquémoslo verdaderamente con esa hambre, ¿sí? Toquemos, y Dios va a responder, Dios va a abrir y nos va a escuchar. Esos son los enemigos para una oración eficaz. Aprendamos a distinguirlos, cuáles son, y podamos combatirlos con la palabra de Dios, que es la mejor arma que tenemos. Pero debemos también interceder en el Espíritu, pero también con el entendimiento. ¿Qué significa interceder con el entendimiento? Qué bueno que lo preguntan. Esto es interceder en nuestro idioma con palabras que nosotros entendamos.
Esto es, usando las escrituras por medio de las promesas que hay en ellas. Interceder delante de Dios a través de las promesas, declarando audible, que lo oigamos, que entendamos lo que estamos diciendo. Es orar en el entendimiento. Para que la intercesión sea efectiva, son también importantes que llevemos a cabo ciertos puntos, que ahorita los vamos a ver, y que la primera es la ayuda del Espíritu Santo. Clamemos al Espíritu Santo. Dice en Romanos, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, y de la misma manera también el Espíritu que nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos o como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tenemos que pedirle la ayuda al Espíritu Santo. Es la persona especial que nos puede ayudar a interceder, porque sin su ayuda sería imposible hacer una intercesión espiritual. Clamemos al Espíritu Santo, pidámosle su ayuda, pidámosle que venga y que Él ore, que nos enseñe a orar como conviene. La segunda es vivir en forma limpia y en santidad. No podemos interceder por una persona cuando estamos en pecado. No podemos. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces tenemos que ser santos para poder interceder. No podemos ir con pecado y clamar por otra persona cuando nosotros estamos mal. Tenemos que ponernos a cuenta primero con Dios y después interceder por otra persona. Tener un corazón compasivo. ¿Qué es esto? Compadecerse de los demás, compadecer del dolor que están viviendo, que está padeciendo lo de la otra persona. Identificarse con las cargas de otros. Es sentir el dolor, ponernos en los zapatos de la otra persona. El otro punto es ser perseverantes, la perseverancia. Tenemos que estar orando constantemente, tenemos que estar intercediendo para poder ver frutos. No es una oración, una intercesión de un día y pasa una semana y luego otra vez o cuando yo me acuerde. No, la perseverancia es perseverante. Cuando uno es perseverante, ve los resultados más pronto, ve los frutos más pronto. Y bueno, hemos visto en gran manera lo que es la intercesión. Es un tema muy, muy grande, muy extenso, pero pues tratamos de hacerlo un poquito más explícito, pero es un tema muy grande, ¿no? Y llegando a una conclusión, la intercesión es el arma más poderosa, más fuerte y poderosa que Dios nos ha dado. Y que el Señor Jesús nos dejó un hermoso modelo de oración en Mateo 6, del 9 al 13, que es el Padre Nuestro. Es una oración hermosa y que también es una oración de intercesión. Si nosotros le ponemos atención, es también una oración de intercesión. Y vemos que pone en marcha el poder de Dios sobre la tierra. Lo más sublime, mis amados hermanos, es que debemos ofrecer nuestra vida al Señor y servir al Señor, a Dios con todo nuestro corazón, para que el propósito de Dios se realice, que se lleve a cabo. Recordemos que el propósito de Dios en esta tierra es que se haga su voluntad, y la voluntad es que nosotros lo hagamos, nosotros lo llevemos a cabo. En medida que la iglesia de esta generación incluye y reconozca la importancia de la intercesión, porque vemos iglesias que incluso no tienen ni ministerios de intercesión,
es más ni de oración, o sea, no manejan eso y es como un pilar de la iglesia, la intercesión es muy importante. Mientras no se cumpla, no se va a llevar a cabo el deseo del Señor, que es que su pueblo se levanten más intercesores, pero intercesores que verdaderamente amen lo que es interceder, aquellos que verdaderamente sientan el sufrir de la gente y que se duelan. Es lo que anhela el Señor, que se levante su pueblo, más intercesores, para que muchas almas sean tocadas por el amor de Dios y sean salvas, y que la iglesia llegue a ser, como dice el libro de Isaías en el capítulo 56, versículo 7, casa de oración para todos los pueblos. Bueno, mis hermanos, si Dios te ha puesto en el corazón el deseo de interceder, de ser vallado por tus familias, por tus amigos que están pasando por alguna situación difícil, o simplemente sientes el deseo de pedirle a Dios que te dé el don de la intercesión, pues eso es el momento. Es el momento de clamar, es el momento de pedirle a Dios que ponga en tu corazón verdaderamente ese amor por los demás, ese anhelo de interceder. Te pido que, pues, en este momento cerremos nuestros ojos y levantemos una oración a Dios y le entreguemos lo que hay en él, el deseo de clamar por otra persona. Así que te pido que cerremos nuestros ojos, vamos a orar. En esta tarde, bendito Dios, levantamos nuestra voz a ti. Venimos ante tu presencia, acudimos al trono de la gracia para glorificar tu santo nombre y solicitarte tu ayuda para que levantes intercesores que se paren a la brecha y clamen tu favor. Levanta intercesores con un corazón compasivo, Señor Jesús. Levanta un pueblo guerrero y valiente que dice tu palabra que el reino de los cielos sufre violencia y que solo los violentos lo arrebatan. Que sea un pueblo que arrebate de las manos del enemigo lo que no le pertenece y declaremos conforme a tu palabra que él ya está vencido. Señor, que seamos intercesores que vivan en santidad, porque dice tu palabra que tú eres santo y santos debemos de ser también nosotros. Señor, en este momento te pedimos por los intercesores de la iglesia edificados en Cristo y de todas las iglesias del mundo. Fortalécelos, llénalos de tu hermosa presencia y de tu poder, que clamen ayuda al Espíritu Santo, recordando en todo momento que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Que sean perseverantes en la oración, quebrántanos y haznos a ser vallado para que todo cansancio, Señor, toda intercesión, intercesión que levantemos, Padre, sea escuchado por ti. Te pedimos, Padre, que quites todo miedo, que quites todo malestar, que quites, Señor, toda duda de la mente, Señor, de aquellos que levanten intercesión. Padre eterno, te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, el día de hoy nos ponemos en la brecha, clamando, Señor, que vengas a la vida de aquellos tus hijos que se han quedado sin trabajo, por aquellos que sufren alguna enfermedad crónica, por las viudas. Te rogamos, Señor, que inclines tu oído y escuches nuestras súplicas, nuestras plegarias. Señor, sabemos que tú eres un Dios de todo lo posible y que tu palabra dice que si dos nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra, todas las cosas que pidamos serán hechas, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Declaramos en tu santo nombre
que es sobre todo nombre, y que toda rodilla se inclina en el cielo, en la tierra y debajo de ella, que las ventanas de los cielos sean abiertos y se derrame bendición hasta que sobre y abunde en todo hogar, en todo lugar, Señor, que necesiten de ti. Te lo pedimos, Padre. Nos ponemos en la brecha por los inconversos, Señor, por esa gente que no te conoce, por esa gente, Señor, que necesitan que intercedamos por ellos, Padre, para que sean salvos, para que caiga tu luz en ellos, Señor, y tengan el entendimiento del Evangelio, Padre eterno. Te lo suplicamos, Padre. Nosotros nos ponemos, Señor, en la brecha por aquellas personas. Toca su corazón y que sientan el deseo de conocerte, que conozcan al Dios vivo, al Dios verdadero, que se hizo hombre, que murió y que resucitó y que está sentado a la derecha del Padre. Señor Jesús, a quien te damos a ti la gloria y la honra. Toda autoridad y toda la victoria es para ti, mi Señor y Salvador. En el nombre del poderoso Señor Jesucristo, a ti te alabamos y te glorificamos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, la Iglesia Edificados en Cristo les da las gracias, y que la gracia de Dios, nuestro Padre, y de nuestro Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Bendiciones. Hasta luego.